Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, amables televidentes, lectores y radioescuchas de Pensar Ético. Este día domingo 4 de septiembre del 2016, les saluda con mucho placer Carlos Mario León Palacio desde Villahermosa, Tabasco, México, y estamos transmitiendo especialmente para ustedes desde la Europlaza Villahermosa, aquí en la capital del estado, y bueno, atrás de mí la pista de patinaje, donde comúnmente acuden los niños, jóvenes a divertirse, y mientras las familias disfrutan de alimentos en los diversos restaurantes que se encuentran en el lugar. En este esfuerzo de televisión pública y de información que consideramos importante para usted, pues bueno, vamos a analizar algunas cosas. Mire, en estos momentos, no tiene mucho, acabo de llegar aquí a la plaza y venía yo por el periférico y veo que hay un operativo denominado BON, un operativo de seguridad pública, y están participando en ese operativo la seguridad pública, está participando la seguridad pública federal, o sea, la del estado, la federal, y está participando los soldados en una inspección, digamos, que están haciendo a un lugar donde se venden autos, ¿no? Y bueno, nosotros aquí hemos comentado con anterioridad lo que recomienda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para evitar que la seguridad pública esté en el control de las Fuerzas Armadas, ¿no? O en este caso de los militares. Entonces aquí nos dice que las recomendaciones que tienen primeramente en materia de seguridad ciudadana es desarrollar un plan concreto para el retiro gradual de las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública y para la recuperación de estas por parte de la Policía Civil. Mire, esta recomendación la entrega la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a México en diciembre del 2015, o sea, tiene un año, y todavía no se logra sacar a las Fuerzas Armadas de la seguridad pública, ¿sí? Y menos cuando el secretario de Seguridad Pública, Matamoros, pues es ingeniero militar. Entonces, buscan la forma de hacer programas para poder beneficiarlos y que participe los militares en las revisiones y cateos que estén haciendo, ¿no? O en las investigaciones inclusive. Entonces, eso nosotros no lo vemos bien porque no se está cumpliendo con las recomendaciones que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque además, dentro de su informe y su reporte, nos dice que donde participan las Fuerzas Armadas en la seguridad pública, pues los ciudadanos enfrentan problemas de violencia, ¿no? Es donde más se genera violencia. Entonces, para poder evitarla es que ellos hacen esta recomendación, pero ya viendo que hay esta participación activa de los soldados, de la Secretaría de Defensa de la Nación, de la Seguridad Pública Federal y de la Seguridad Pública del Estado, nos damos cuenta que no se está cumpliendo con retirar gradualmente porque ya tiene un año y no se ha logrado. O sea, si no han presentado un plan a la ciudadanía, además, porque eso tenía que haber sucedido, presentar un plan a la ciudadanía para saber en cuánto tiempo estarían las Fuerzas Armadas fuera de lo que es la seguridad pública, porque la seguridad pública es necesario que regrese a manos de civiles, ¿sí? Para que puedan atender a los civiles, porque si dejamos y permitimos que continúen dirigiendo la seguridad pública a los militares, nunca vamos a llegar a tener esa paz que necesitamos, porque ellos son de guerra, ellos provocan la guerra, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos están en esa guerra contra la gente y van y los atacan, y eso no van a andar con que aquí no voy a disparar o aquí sí voy a disparar. A la hora que van a disparar, disparan en todas partes, y es lo que se trata de evitar. La seguridad pública es la prevención del delito, por supuesto que encierra la investigación y la persecución de estos, pero ellos no están no están instruidos para hacer este tipo de detenciones. O sea, ellos actúan como si estuvieran en guerra, están preparados para la guerra, y no es de su competencia la seguridad pública. Entonces la preocupación que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es esa. Y cuando vemos a los militares que están actuando de esta manera contra la ciudadanía, ofendiendo los derechos, dañando derechos de terceros, ¿verdad? Porque eso es dañar derechos de terceros. Que los militares participen en ese tipo de actividades es dañar derechos de terceros, ¿sí? Porque la autoridad debe ser civil y las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos están basadas en nuestra ley, y posteriormente vamos a darle lectura a la ley también. Pero aquí nos dice, en la recomendación segunda, dice fortalecer la capacidad de la policía para realizar las tareas de seguridad pública conforme con los estándares internacionales de derechos humanos, pero no se hace porque son los militares los que están a cargo de la seguridad pública, o son los que
titulando la responsabilidad de la seguridad pública, que para el caso es responsabilidad del gobernador y que también vamos a revisar posteriormente. Y la recomendación tercera nos dice que adoptar una ley general sobre uso de la fuerza conforme a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. No se está haciendo, porque lo que se está haciendo en este momento es no respetar. Pero aquí vamos a hacer un paréntesis para hacer un comentario. Hace unos días estábamos platicando con Manuel Andrade Díaz en relación a esto y nos decía, primeramente, Arturo Núñez Jiménez solicita la gendarmería para Tabasco y después resulta que la gendarmería envía un escrito donde hace una serie de peticiones para la condición que tiene que tener el Estado, ¿verdad?, para recepcionar a las personas de la gendarmería. Pues resulta que cuando hacen esta petición, el gobierno rechaza la petición y no se puede establecer la gendarmería en Tabasco y la inseguridad continúa. Entonces, ese es el problema serio que vivimos en Tabasco y es por culpa del gobierno del Estado, por culpa del gobernador, por culpa de los militares que están metidos en la seguridad pública y que no se le entrega a civiles como debe de ser. Entonces, luego aquí nos dice que tomar medidas para que los funcionarios federales y estatales se abstengan de emitir declaraciones públicas sobre la legalidad de la actuación de las fuerzas de la seguridad pública en caso que pueda constituir un uso indebido de la fuerza antes de contar con los resultados de una investigación. Yo le puedo asegurar que usted cuestiona o le pregunta, a ellos le van a responder. Entonces eso no está bien, son cosas que no deben de suceder porque no se está cumpliendo con lo que un estudio profundo de expertos internacionales en materia de respeto a derechos humanos está haciendo y está solicitando a México o pidiéndole, ¿verdad?, de una forma diplomática, que se apegue al respeto de la ley y que saque a las Fuerzas Armadas de la seguridad pública. Y en el punto número 5 nos dice adoptar e implementar medidas de rendición de cuentas por un cuerpo independiente de todas las fuerzas de seguridad en relación a operativos y tareas de seguridad pública en donde haya privación de la vida. Entonces, por eso es que tiene que participar la policía, pero con un jefe que sea civil, ¿sí? Entonces, cuando eso no existe, se pueden justificar y pueden decir, bueno, en la Fiscalía General todos los ministerios públicos son civiles, sí, pero necesitamos que en la seguridad pública, donde se hace la previsión del delito, y en la seguridad pública donde se hacen las investigaciones, sean civiles los que controlen las investigaciones, ¿sí? Porque no se puede continuar de esta manera cuando ya se tiene el reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora bien, vamos a revisar la ley. Y la ley nos dice, primeramente, en el capítulo segundo, la Comisión Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en el capítulo segundo, nos dice facultades y obligaciones del gobernador, que es la autoridad civil. Y dice, tener bajo su mando las corporaciones de seguridad pública estatal, de acuerdo a su competencia, las leyes y convenios respectivos, así como disponer de la policía preventiva municipal en los términos del artículo 65 de esta propia Constitución. Si está a mando de un civil, pues no tiene el gobernador bajo su mando la seguridad pública, ¿sí? Porque no tiene a un civil ahí nombrado, pero esa es culpa de él, por supuesto, porque asesores le sobra y gente erudita en materia de derecho le sobra. Entonces, está incumpliendo con la ley y por eso la inseguridad que se vive en Tabasco es responsabilidad del gobernador, porque no está cumpliendo con la ley. Entonces, luego nos dice aquí, la seguridad pública es una función a cargo del Estado y los municipios que comprenden la prevención del delito, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas de los términos de la ley. Ahora dígame usted, ¿desde cuándo los militares están instruidos en esto? Pues no están instruidos, eso es para la guerra, y la guerra ya terminó. Entonces deben de dejar la seguridad pública en manos de civiles, y el gobernador debe de exigir, pero no lo hace, está de acuerdo con ellos, porque todavía, insisto, insisto porque ya anteriormente en otras entregas le he comentado, ¿no? Estuvo Audomaro Martínez Zapata al frente titulando la Secretaría de Seguridad Pública. La violencia llegó y rebasó, ¿verdad? Inclusive una golpiza seria en contra de las mujeres de Macupana, que es lo que propició denuncias, ¿verdad? Y en la denuncia que yo hice contra el gobierno del Estado, ¿verdad?, por violentar la libertad de expresión y por el atentado contra mi vida, pues, ¿sí? Entonces, no cumplió. Y llega Sergio Ricardo Martínez Luis y hace una estrategia y no se basa en puntos que para cumplirlo, y no cumplió. La inseguridad creció, ¿sí? Pero resulta que estos dos son militares,
y llega el mecánico o ingeniero militar, y bueno, llega y está pasando lo mismo. Ahora ya le dio la entrada a los militares, ya hicieron un programa que se llama PON, ¿sí? Donde participan los militares, la seguridad pública federal y la seguridad pública estatal. Eso no está bien. Los militares tienen que sacar las manos, ¿verdad?, de la seguridad pública, porque ellos pertenecen a las Fuerzas Armadas. Ellos mismos entregan los permisos, insisto, a las corporaciones policíacas. No pueden ser juez y parte, por eso mismo no pueden participar, ¿verdad?, en este tipo de actividades. Y la recomendación de la Organización de Estados Americanos y de la ONU inclusive es de que saquen los militares las manos de la seguridad pública, pero el gobernador lo tolera y eso genera más problemas, más violencia, ¿verdad? Y no cumple con la ley que le exige que esté a cargo de la seguridad pública, o sea, que sea la civilidad la que represente la seguridad pública, ¿sí? Porque ellos son, mire, no es que no nos sintamos orgullosos de los militares. Por supuesto que sí nos sentimos orgullosos, porque en momentos de desastre se necesitan los militares y los marinos. O sea, debemos de sentirnos orgullosos de tenerlas, esa fuerza armada y la aviación, pero no para la seguridad pública, porque no están entrenados para proporcionar la seguridad pública. Están entrenados para actuar en momentos resilientes, ¿verdad? O en resiliencia, pues, para recuperación, ¿verdad? Para emergencias, pues, ¿verdad? Para poder recuperar después de una tragedia, una desgracia, ese tipo de cosas. O sea, es indudable, pero no para la seguridad pública, ¿sí? Porque eso así no funciona. Eso es romper el Estado de Derecho. Y vivir en una ruptura de Estado de Derecho quiere decir que desde otros países nos ven que los militares están en un golpe de Estado político-militar, cuando ya se ha explicado que hay autoridades civiles, pero que a la hora de aplicar su autoridad y que no deben de nombrar a militares en la seguridad pública, lo nombran. Entonces no están cumpliendo con la autoridad civil y se convierte en un golpe de Estado político-militar, ¿sí? Observado desde la óptica de expertos en materia de derecho. Y aquí yo se lo he comentado por lo poco que he aprendido y que he estudiado, ¿sí? Y por el contacto que tengo diariamente con los derechos humanos, con la ley, con las formas de hacer la ley, con las iniciativas, y bueno, y transmitiendo todos los días de lunes a viernes desde el Congreso del Estado. Entonces, algo hemos aprendido y hemos aprendido juntos con usted. Cuando ya revisamos, siguiendo con el tema del capítulo 5 de las facultades del Congreso, en el artículo 36 de la misma ley de la condición política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en la fracción 32, nos dice suspender por acuerdo, o sea, son facultades del Congreso, suspender por acuerdo de las 2/3 partes de sus integrantes a los ayuntamientos, o declarar que estos han desaparecido, asimismo suspender o revocar el mandato algunos de sus miembros por causas graves, siempre y cuando los afectados hayan tenido la oportunidad para rendir las pruebas y alegatos que a su juicio convenga. Se consideran causas graves las previstas como tales en los artículos 66 y 67 de la Constitución y de las leyes aplicables según corresponda. Y luego aquí nos dice la fracción 33, dice, en caso de declarar desaparecido un ayuntamiento por renuncia o por falta absoluta de sus miembros y conforme a la ley, no proceda que entren en función los suplentes y se declaren nulas las elecciones por las autoridades competentes, nombrar un consejo integrado por 3 personas, el cual se hará cargo de la administración municipal temporalmente hasta que, conforme a la ley de la materia, se realicen nuevas elecciones y tomen posesión quienes resulten electas. Y bueno, y aquí recordemos que Francisco Peralta Burelo pues fue el que representó a ese consejo, y que bueno, y hubo mentiras en su forma de administrar, ¿no? O sea, no dijo cuánto dinero se iba a gastar por parte del municipio en la obra de la estatua de don Leandro Rovirosa Guadel. Entonces, y que fue ubicada allí en Ruiz Cortines y Paseo Tabasco, ¿verdad? Y bueno, fue algo que aquí nosotros comentamos, presentamos video. En el momento que él está hablando, presentamos el video. O sea, no hay transparencia, no hay legalidad, ¿verdad? Y ya hubo el Congreso, este Congreso, la 62 legislatura, vivió ese momento y no tomaron en cuenta eso. O sea, es como si no hubiera pasado nada. Entonces, ¿de qué nos sirven los representantes que tenemos en el Congreso
cuando no hacen el trabajo que tienen que hacer. Eso para que usted vea en dónde estamos mal. ¿Sí? Y que aquí se lo hemos recalcado, se lo hemos dicho con pruebas contundentes de que se están cometiendo errores serios y que no se resuelven porque la autoridad no se aplica en resolverlos. Y es lo mismo que pasa en seguridad pública. Si en política no se resuelve, pues en la seguridad pública menos. Y el problema es eso, es un golpe de Estado político-militar, como lo hemos dicho en otras entregas. Y luego aquí dice que cuando la declaratoria de desaparición de un ayuntamiento se produzca en su tercer año de ejercicio, el Consejo que se designe concluirá el periodo constitucional respectivo. Y en la fracción 34 nos dice que pedir y modificar la ley orgánica del Poder Legislativo y reglamento interior del H Congreso del Estado. Acuérdense que estamos hablando de las facultades del Congreso. Luego nos dice, en la fracción 35, cambiar provisional o definitivamente la residencia de los poderes del Estado por el voto de las 2/3 partes de los miembros de la legislatura. Y en la fracción 36 nos dice conceder licencia a los diputados para separarse de su cargo en los términos establecidos en esta Constitución y en la ley orgánica del Congreso. Y la fracción 37 nos dice crear nuevos municipios, modificar o suprimir algunos de los existentes. Y en la fracción 38 nos dice designar, previo a la clausura de los periodos de sesiones ordinarias del Congreso, la comisión permanente que ha de funcionar en sus recesos, que por cierto ya mañana entrega, se debe entregar un informe mañana de lo que hizo la comisión permanente, porque pues mañana va a iniciar ya el nuevo periodo de sesiones, ¿verdad? Como ya aquí hemos comentado anteriormente, y bueno, el Congreso empieza una nueva etapa, un nuevo periodo de sesiones ordinarias, y bueno, para estar pendiente ahí, nosotros vamos a estar tratando de estar transmitiendo todos los días del Congreso, cuando se pueda, porque todo va a ser de acuerdo al horario en que se van a realizar las sesiones públicas en el Congreso. Mañana, por supuesto que trataremos de estar ahí pendiente de la apertura de los trabajos y bueno, para poderle dar a ustedes esa información, ¿no? Y decirle que sinceramente tenemos el deseo de continuar aprendiendo junto con usted, que este programa está hecho precisamente para eso, y que en estos días he estado entregando mi trabajo por escrito un poco más tarde porque no tengo internet y tengo que buscar la forma de hacerlo en alguna otra parte, ¿no? Y bueno, como nosotros tenemos con nuestros propios recursos, yo aquí he insistido que yo no pienso invertir más, yo con lo que poco que tengo ahí voy a sostenerme, y de veras que le agradezco su comprensión, porque no es fácil tener que organizar todo lo que estoy haciendo y luego tener que andarse preocupando porque tiene uno más gasto. Cada día se incrementan los gastos y los recursos pues no están siendo o no estoy siendo remunerado. La PGR no está cumpliendo con la recomendación 34 también que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de que tienen que dotarme de recursos, no lo están haciendo, y bueno, la verdad que nosotros seguimos esperando, ¿verdad? Porque son ellos los que deben de tomar la iniciativa. No tengo por qué yo andar solicitando, oiga, denme dinero, ¿no? O sea, ellos mismos tienen que considerar el trabajo que se está haciendo en beneficio de la sociedad, ¿verdad? Y tienen que renumerar, porque así se lo pide la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además, el manual de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión le obliga a la PGR a entregar recursos a las personas que denuncian. ¿Por qué? Porque se supone que a partir de ese momento pues vamos a enfrentar problemas, porque denunciamos al gobierno del Estado, ¿sí? Y lo hemos enfrentado, pero más sin embargo no se ha cumplido con esa recomendación, la recomendación 34, y tampoco se ha cumplido con el manual de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, ¿verdad? Y que bueno, para el caso de la PGR, la que no ha cumplido. Lamentablemente, esas son las cosas que suceden cuando uno denuncia, ¿verdad? Por más que hemos comprobado que somos personas que tenemos un comportamiento sano, y que bueno, hay veces tenemos que decir las cosas porque estamos viendo que nos están atacando y nos están queriendo dañar, y no vaya a ser que salga alguna persona y nos quiera asesinar, nada más porque nosotros antes no lo estamos manifestando y no lo estamos haciendo público. Por eso mismo nosotros, ¿verdad? Sí, de una forma intrépida, porque yo no tengo ningún temor a ninguna persona, ¿sí? De una forma intrépida aquí le estoy diciendo que la PGR no ha cumplido, que los militares están en la seguridad pública y que eso no sirve, que la seguridad pública está bajo el control de los militares y tampoco sirve, que están participando en un operativo, ¿verdad? Y que no llega a la gendarmería porque el gobernador no reúne las condiciones para que arribe los elementos de la gendarmería.
Entonces simula hacer la petición de que venga la gendarmería y a la mera hora no cumple. O sea, la gendarmería pide que las condiciones para realizar su trabajo, pero por supuesto como el gobernador tiene compromiso con los soldados, entonces para que no saquen a los soldados, pues entonces no reúnen las condiciones, ¿verdad?, que tienen que tener la gendarmería para poder realizar sus actividades, porque si entran las Fuerzas Armadas, pues ellos no pueden realizar su trabajo como lo tienen previsto y van a entorpecer las investigaciones que ellos podrían realizar en beneficio de los tabaqueños y para lograr recuperar la seguridad pública. Y por eso, por ese solo hecho, no se recupera la seguridad pública, porque el gobernador no está haciendo su trabajo y porque los militares están dentro de la seguridad pública, y eso no es civilidad. Y se rompe el Estado de Derecho y se daña derechos de terceros. O sea, los derechos de los ciudadanos los tenemos violentados porque hay militares en la seguridad pública, nada más, simple y sencillamente, y porque no se cumple con las recomendaciones de los tratados internacionales que se han firmado, ¿verdad? No se cumple. Entonces, son palabrería, es politiquería, y son los militares los que están en la seguridad pública. No sirve. No sirve. Entonces, que quede claro, ¿verdad? Porque nosotros somos mexicanos, nos sentimos bien paridos, y bueno, en este mes de la patria, pues yo creo que es el mejor momento para estarle recordando a los señores que deben de respetar a los ciudadanos, ¿verdad?, y que deben de respetar los derechos. Y ya en este reporte que estoy pasando, que bueno, esta información que tan amablemente nos hacen llegar algunas personas de buena voluntad para poder ayudar a otras, ¿verdad? Y bueno, y con esa misma intención nosotros lo hacemos. Y bueno, dice aquí que si quiere dejar de beber, ven, te ayudamos, lunes, miércoles y viernes a las 8 p.m. junto al Kinder Gabriela Mistral, Colonia 17 de Julio, Nacajuca, Tabasco. Aquí no hay terapia de injuria ni terapia de golpes, se hace por amor a Dios, es para hombres y mujeres, no hay encierro ni cuotas obligatorias. Entonces, bueno, pues eso es lo que tenemos aquí en cuanto a la información. Espero verdaderamente que esta información pues sea de su agrado. Espero también su comprensión por aquello de que estoy haciendo mis entregas un poco más tarde, ¿verdad? Y bueno, y poco a poco las cosas van a cambiar, ¿verdad? Solamente hay que tener paciencia y hay que esperar. Yo he tenido mucha paciencia. Hay veces en mis comentarios algunas personas pueden pensar que me he excedido, pero yo sé que no es así, porque yo soy el que estoy viviendo las circunstancias. Mire, cuando uno como ser humano vive circunstancias nada atenuantes, por supuesto que tiene que tener una reacción. Yo no soy de reacción inmediata, yo me he esperado. La denuncia que yo puse en la PGR la puse el 25 de marzo, ¿verdad?, del 2015. Y estamos a un año y varios meses y todavía no se resuelve, ¿sí? Y no me han dado ni un solo centavo, ¿verdad?, para esa autonomía administrativa que debo de tener, ¿sí?, la PGR, porque denuncié al Estado y porque estoy presentando pruebas contundentes de que lo que yo estoy diciendo es cierto, ¿sí? Entonces, lamentablemente así se está conduciendo. Hay problemas serios en el estado de Tabasco. Por supuesto, debemos tener la confianza que se debe resolver. Los ciudadanos debemos de seguir participando, continuar ejerciendo nuestro derecho de petición de forma pacífica. No debemos caer en violencia ni en provocación, porque eso lo que podría resultar es en mucho más beneficio para que estén más tiempo, o sea, para los militares, para que estén más tiempo incrustados en la seguridad pública, y necesitamos sacarlos de ahí de una forma pacífica, ¿verdad? De hecho, podemos dirigir escritos al gobernador para que empiece a retirar al ejército de la seguridad pública y que cumpla con la recomendación que le hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos después del informe que entregó a México de la situación de violencia en México, ¿sí?, de diciembre del 2015. Aprendamos juntos con Carlos León. Gracias, muchas gracias por escucharme y espero verdaderamente sea de su agrado. Gracias.